Hola, profe. Bueno, me presento, yo soy Juan Francisco Turcato y para resolver el problema uno y 2 del parcial que me tocó a mí, decidí hacer esta presentación de PowerPoint para que se haga un poco más didáctica la explicación. Bueno, el problema uno me hablaba sobre enlaces secundarios y mixtos y me preguntaba particularmente qué tipos de enlaces tiene el, el titanio y el tungsteno. Bueno, para hablar de los tipos de enlaces, decimos que hay tres diferentes enlaces atómicos y tenemos los primarios, los secundarios y los mixtos. Los primarios son aquellos que producen a los enlaces químicos que mantienen a los átomos unidos y se dividen en tres tipos, el metálico, covalentes e iónicos. Después tenemos los enlaces secundarios, que son subdivisiones de los enlaces y se consideran más débiles que los primarios, ya que producen conexiones débiles y crean deformaciones en enlace. Estos se clasifican en dipolo-dipolo, dipolo inducido y puente de hidrógeno. Después tenemos los enlaces mixtos, que son aquellos enlaces químicos de átomos o iones que pueden suponer más de un tipo de enlace primario y forman parte de ellos enlaces como de tipo metálico covalente, iónico covalente y metálico iónico. Bueno, los enlaces secundarios dijimos que eran los dipolo permanentes o dipolo-dipolo, que son aquellos que establecen fuerzas de enlaces débiles entre las moléculas unidas de forma covalente. El puente de hidrógeno es un caso especial de una interacción de dipolo permanente entre moléculas polares. Se presenta cuando un enlace polar conteniendo el átomo de hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, interacciona con los átomos más electronegativos de la tabla periódica, como son el oxígeno, el nitrógeno, el flúor o el cloro. En el puente de hidrógeno, entre las moléculas de agua, la región cargada negativamente de una molécula es atraída por fuerzas coulombianas a la zona de carga positiva de otra molécula. Después tenemos el dipolo inducido, que es aquella fuerza, o una fuerza muy débil que presenta en los átomos cuya configuración electrónica está completa, las cuales aparecen por la distribución asimétrica de las cargas, como son, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el criptón, entre otros. Los enlaces mixtos, tenemos el iónico covalente, que el carácter iónico parcial de los enlaces covalentes puede interpretarse con respecto a la escala de electronegatividad, ya que mientras mayor sea la diferencia entre la electronegatividad de los elementos que intervienen, mayor será el grado de carácter iónico del enlace. Después tenemos el metálico covalente, que dice que este enlace se presenta frecuentemente en los metales de transición, que supone orbitales de sp, y los altos puntos de fusión de estos metales se atribuyen a los enlaces metálico-covalentes. El metálico iónico tiene lugar en los compuestos intermetálicos, es decir, que aquellos que tienen alta variación de electronegatividad, teniendo una parte de carácter iónico con una parte de carácter metálico. Bueno, para hablar del tungsteno y el titanio, decimos que ¿qué enlaces tienen? Estos dos elementos son metales pertenecientes al grupo 6 y 4 respectivamente, por lo que tienen un comportamiento metálico y a su vez como los electrones de su estructura metálica interna a nivel atómico hibridizan, logran un comportamiento covalente. Podemos concluir que tanto el wolfranio o tungsteno y el titanio tienen un enlace mixto metálico covalente. ¿Qué le otorga esto? Esto le otorga mayor dureza al metal. Bueno, pasamos al problema 2, que me pedía que hable sobre la difusión en los procesos industriales y que explique en detalle el proceso sinterizado de algún producto industrial. Para hablar de la aplicación de la difusión en los procesos industriales, decimos que hay una gran cantidad de procesos de manufactura industrial que utilizan este método en estado sólido, y nosotros vamos a considerar dos procesos de difusión que son el endurecimiento superficial del acero por carburización del gas y la introducción de impurezas en obleas de monocristales de silicio. Bueno, esta última es una fase importante en la producción de los circuitos electrónicos integrados modernos, ya que sirve para cambiar sus características de conductividad eléctrica. Y el endurecimiento superficial del acero dice que los componentes fabricados en dicho material van a someterse a rotación o deslizamiento, deben tener una superficie dura que resista el desgaste y un núcleo interno tenaz para resistir la fractura. Bueno, vamos al proceso. El proceso del endurecimiento superficial del acero, decimos que en la primera parte del proceso los componentes de acero se sitúan en un horno en contacto con gases que contienen metano u otros hidrocarburos a unas temperaturas bastante elevadas,
alcanzando los 927 grados centígrados aproximadamente. Y bueno, el carbono en la atmósfera se difunde a través de la superficie del engranaje, de modo que después de un tratamiento térmico, los engranajes tienen las superficies endurecidas en alto contenido de carbono. Esta es la imagen de las piezas en el horno, y estas son algunas piezas fabricadas con ese método, con ese proceso. Bueno, después vamos a la difusión de impurezas en obleas de silicio para circuitos integrados. Este proceso consiste en que la superficie que se expone al vapor de una impureza apropiada lo hace a una temperatura de unos 1000 grados centígrados aproximadamente. Este proceso se realiza en un horno tubular de cuarzo, como se quiere graficar en esta imagen. A ver, se me movió la flecha y disculpe. Y bueno, el ingeniero debe proteger la parte de la superficie de silicio para que la impureza actúe en las partes seleccionadas para los cambios de conductividad. Acá hay un ingeniero cargando una rejilla de obleas en un horno tubular. ¿Y qué más? Bueno, después pasamos al sinterizado. ¿Qué es el sinterizado? El sinterizado es aquel proceso por el cual pequeñas partículas de un material son unidas entre sí por un proceso de difusión en estado sólido. ¿Qué uso se le da? Bueno, el sinterizado se utiliza comúnmente para producir formas de cerámica a base de materiales como pueden ser la alúmina, la berilea, ferrita, titanatos, etc. Y es un tratamiento térmico que da por resultado un producto compacto y poroso que se transforma en uno más denso. Estos son componentes metálicos que se utilizan para el sinterizado. Como se ven, son componentes granulados, arenosos, en textura hablando, ¿no? Y bueno, si nos vamos al sinterizado por ejemplo, piezas de precisión, como pueden ser engranajes, el proceso se hace en 5 pasos. Primero la materia prima, que generalmente es un polvo metálico, puede ser el hierro, cobre, latón o acero, y, y bueno, existen polvos de diversa naturaleza como la esponja, irregular, esférico, laminar, que confieren diferentes propiedades al componente. Bueno, después cuando hablamos del segundo paso, el mezclado, el polvo base se mezcla con diferentes elementos aleantes en función de la composición química del material final, con un lubricante sólido orgánico y en ocasiones con aditivos especiales. El utillaje, ¿qué es el utillaje? La mezcla de polvos que hablamos recién se compacta en el interior de un utillaje que tiene la forma del negativo de la pieza final. Básicamente el utillaje es un elemento de elevadísima precisión que fue diseñada previamente, generalmente en programas en la computadora, digamos, y, y bueno, el utillaje se monta dentro de la prensa y se mantiene mediante técnicas SMD. Después vamos a la compactación. La compactación, la mezcla de polvo se carga en el interior del utillaje por gravedad y sobre ella se le aplica una fuerza, una presión uniaxial que va desde los 200 hasta los 1500 megapascales en función de la densidad final a conseguir. Del último tenemos la sinterización. Bueno, ya explicamos qué es lo que era la sinterización, que es un ciclo térmico que consiste en calentar la pieza compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal, de la base. El resultado de estas operaciones básicas es una pieza metálica con cierta microporosidad, de elevada precisión dimensional y perfectamente funcional si las características obtenidas se adecuan a las especificaciones del componente. Bueno, y esto fue todo, profe. Le mando saludos.